Muy buen día, doctora Gloria Leticia Salazar, docente de la materia Progénesis del Aprendizaje Significativo. Mi nombre es Marta Jennifer Lautero Borja y el día de hoy voy a compartir la presentación sobre la psicología y la pedagogía. Psicología y pedagogía de Jean Piaget, los progresos de la psicología del niño y del adolescente. Básicamente establece que se genera un problema en cuanto a elegir un método de enseñanza apropiado. Entonces, para esto tienen en cuenta lo siguiente. Si es más apropiado formar individuos curiosos con capacidad investigativa e innovativa, centrando sus conocimientos desde el descubrimiento activo o formar individuos a través de la transmisión educativa, para lo cual pues se sustentan desde la psicología infantil, la cual les permite entender que es muy importante tener en cuenta la naturaleza de la inteligencia y el conocimiento, el papel de la experiencia en la formación y la transmisión y social lingüística del adulto hacia el niño. En cuanto a la formación de la inteligencia y la naturaleza activa de los conocimientos, refiere que el fin de la enseñanza es desarrollar la inteligencia buscando una sociedad mejor. Esto según Hutchinson. Y manifiesta o clarifica que las funciones de la inteligencia son el hecho de comprender y de inventar. En cuanto al desarrollo de las operaciones, clarifica que estas inician desde las acciones e inteligencias sensoromotoras iniciales u operaciones concretas hasta las operaciones abstractas. Y pone de manifiesto que, en cuanto a las acciones e inteligencias sensoromotoras iniciales, estas se desarrollan o se desencadenan a través de las percepciones y los movimientos, para lo cual es muy importante la inteligencia práctica, la construcción de esquemas de acción y el pensamiento preoperatorio. En el mismo sentido, pone de manifiesto que esto lo que genera son subestructuras a las estructuras operatorias. En cuanto a las operaciones abstractas, manifiesta que estas los que permiten es el desarrollo de habilidades que conlleven a la creación de hipótesis y a las operaciones preoperacionales. En cuanto a los aspectos figurativos y operativos del conocimiento, se dice que este se da a través del desarrollo espontáneo de la inteligencia y que para conllevar a este se genera un proceso cíclico, iniciando con las acciones sensoromotoras elementales. Cuando ya se ha adquirido y desarrollado estas, entonces se pasa a las siguientes, que son las operaciones concretas, y en el mismo sentido, cuando se ha generado apropiación por estas, entonces se da el paso a las inmediatamente siguientes, que son las operaciones formales. En cuanto a los factores de experiencia adquirida, manifiesta que se genera una laguna fundamental en los métodos de enseñanza. Y entonces hay unos que están basados en la ciencia de la experiencia, pero que también rechazan el espíritu experimental de los alumnos. Y teniendo en cuenta esto, entonces dice que los basados en la ciencia de la experiencia son necesarios para el desarrollo de la inteligencia y pone de manifiesto que esto se genera de dos maneras. Uno es a través de la experiencia física y otro a través de la inteligencia lógico-matemática. En cuanto a los de la experiencia física, estos obran sobre los objetos y para descubrir propiedades por abstracción. Y en cuanto a la experiencia lógica matemática, también pone de manifiesto que obra sobre los objetos también para descubrir propiedades por abstracción desde las acciones ejercidas sobre los objetos. Entonces, en cuanto a la experiencia física, daba como ejemplo que simplemente se observaba, el niño observa dos cubos, uno grande y uno pequeño, y logra abstraer que no generalmente, porque el cubo sea más grande, es más pesado. En la de la experiencia física, él no logra básicamente la manipulación y cambio de la ubicación de los objetos, pero en la experiencia lógico-matemática nos pone como ejemplo que el niño tiene cierta cantidad de piedras y él logra descubrir que no importa cómo las agrupe, si las agrupa en forma vertical, horizontal o circular, siempre
va a ser la misma cantidad de piedras. Entonces es de ahí de en donde se dice que ejerciendo acción sobre los objetos, entonces logra la experiencia lógico-matemática. En cuanto a la manifestación de que rechaza el espíritu experimental de los alumnos, también pone de manifiesto que al generar un proceso de combinatoria entre las operaciones se genera la formación del espíritu experimental. A pesar de todo, siempre tiende a desarrollar el espíritu experimental en los niños. La transmisión educativa y el equilibrio. Hace referencia a esta mencionando que es la adquisición del conocimiento en esta se da naturalmente por transmisiones educativas o sociales y clarifica que toda experiencia requiere de una estructura o asimilación, generando clarificación respecto a que en cuanto a la asimilación, toda asimilación está centrada en una reestructuración o en una reinvención. Muchas gracias y las teorías de Piaget pues han generado en mí un aprendizaje muy significativo, generándome un proceso de reflexión respecto a lo importante que es tener claridad y conocimiento acerca de los procesos de aprendizaje de cada individuo de acuerdo a sus necesidades, potencialidades y sus carencias.